Si existe un tema muy básico en la construcción es la de las terracerías, y ese es que es algo bien importante porque el mejoramiento del terreno para que sea un terreno apto para la construcción va básico en todos los tipos de obras. Pues bien, en este video vamos a hablar de los principios básicos de terracerías, que comprendas por qué se hace y todo lo relacionado a este tema. Planos constructivos. Hola, ¿qué tal, constructores? ¿Cómo están? Bueno, pues en este video vamos a hablar de terracerías, pero en aspectos muy básicos para todos esos ingenieros celosos que piensan que yo les quiero quitar la chamba. No se trata de hablar de cálculos de terracerías ni de todos esos detalles, sino cuando hay que trabajar en terracerías. Muchas dudas que me surgen en el canal vienen de este tema. Y bueno, pues también es importante hablar de qué incluyen, qué maquinarias van implícitas, temas muy básicos para hacer el video lo más ameno posible. Y bueno, pues también explicar ciertos puntos. Si bien vamos a entrar a de aspectos generales, aquí no es un tema donde te podamos dar, y esa es una advertencia que les doy a todos los que ven el canal. Cada caso es diferente y por eso hay estudios de mecánica de suelo, por eso se hace y está la disciplina de ingeniería civil, de estructuristas, etcétera. Y dicho esto, pues ahora sí vamos para que conozcas los aspectos básicos de las terracerías. Y es que es importante que sepas que las terracerías pues se requieren como en este caso que estamos viendo, para lo que son las urbanizaciones, donde bueno, pues van a llevar calles, van a llevar diferentes elementos viales, así como drenajes que están pasando, que es lo que estamos viendo ahí en las cepas, en donde pues obviamente vamos a llevar la maquinaria básica. Y también llevamos lo que son las terracerías, también se utilizan para lo que son las unidades familiares, sobre todo cuando se colocan losas de cimentación. Aquí vemos varias plataformas, y esas plataformas, cuando se tiene losa de cimentación, también utilizamos mucho las terracerías o firmes en las casas. Vean estos edificios tan grandes, porque en la Riviera Maya pues tenemos un suelo muy rocoso, entonces aquí vemos el sembrado de edificios todos sobre terracería. Y es que si tú intentas construir aquí en la Riviera Maya, pues te vas a encontrar este suelo maravilloso lleno de piedras, rocas, huecos, de ahí que salgan todos los cenotes. Es un suelo muy rocoso aquí en la Riviera Maya, a tal grado que inclusive llegan a utilizarse maquinaria, martillos, rompedores, etcétera, para poder abrir todas las rocas que hay en el suelo de los cajeos. Y bueno, pues en las casas los drenajes son relajo. Bueno, y te preguntarás, pues, ¿con qué función tiene la terracería? Y esto es muy simple. Las características del terreno a construir, pues no tienen las capacidades necesarias para soportar la construcción, ya sea porque sea un terreno de arcillas expansivas, que tenga cavernas o etcétera. La función de las terracerías es esto, y aquí lo que estamos viendo es un cajeo. Prácticamente se sacó el terreno natural para poder abrir y soportar la edificación existente. Otro caso también muy importante, vean cómo se cortó todo alrededor, literal como si fuera una caja para colocar la terracería. Y este lado pues vemos la rampa en la parte más abajo, y esa rampa, la función es pues obviamente dejar pasar a los camiones. Y es algo que también les quiero decir, un tip muy interesante es, aquí pues hay que tapar con tapiales, etcétera, porque no se puede caer un escuincle. Pero también la rampa es importante, porque la rampa nos permite el paso de camiones por razones obvias, pero también es importante que notemos un tema de la rampa que mucha gente no sabe o no se lo imaginan, sobre todo los que son estudiantes. Esas rampas pues no hay que compactarlas, el mismo paso de los camiones ya las va compactando cuando son pequeñas, pero siempre hay que estar checando y dejando pues obviamente esas rampas con la preparación que se requiere. Y bueno, antes que nada quiero iniciar con este anticomercial para todos aquellos que se quejan del Tren Maya. Pues vean este detalle, vean esta esplendorosa selva que está aquí en esta de camiones, porque aquí en la Riviera Maya pues prácticamente terreno que no se construye, la mayoría es selva. Y vean el esplendor y la magia y lo enorme que está selva para todos lados, salvo las partes pues que están urbanizadas. Vean que ahí ya entró la mano del hombre a cortar, y pues ahí está una muestra de lo que pasa cuando ya entra el hombre. Ahorita lo vamos a ver, pero quiero que vean qué majestuosa se ve. Todo eso es selva desde la vista, pues ahí vemos, tengan esa referencia
aquí de estacionamiento de camiones. No sé qué sea ahí exactamente, pero vean lo grande que es, ¿no? Y bueno, vean al lado, ahí está el terreno ese de los camiones y vean cómo esta selva esplendorosa, pues goodbye, ¿no? Y todo empieza, vean, ahí están los camiones, todo lo que se fue, ahí está. Ahora ya después de que entró la mano del hombre. Y pues parte de las terracerías primero es eso, tienes que tumbar, tienes que despalmar, tienes que quitar los árboles, la vegetación que se encuentre ahí. Por eso les digo que el Tren Maya pues nada más va a ser una franja como la carretera, pero vean aquí todas las casas, todo lo que tumba, ¿no? Entonces, ya haciendo un lado esta cuestión, pues vean cómo, pues primero tienes que despalmar, es parte del trabajo. Si va a hacer un catálogo de conceptos, siempre considera despalmar, y muchas veces, por ejemplo, vemos ahí abajo esa franja verde, pues es una forma ellos que al fraccionamiento, pues de tapar ahí toda la vista. Por algunas razones, ya sea que los mismos rateros, ahora ya hay que estarse cuidando, al menos en México, de todas las personas que entran y roban a las obras. Entonces, algo que tienes que tomar en cuenta cuando hagas un catálogo de conceptos o cuando vayas a hacer este tipo de trabajos, pues consideren también que debe de revisarse. Y vean cómo poco a poco se está aquí, pues todas las excavadoras, como son suelos rocosos, pues vamos a ver que están tirando capas de piedra, capas de rocas en las diferentes franjas donde van a ir las calles, que más adelante, ya conforme se vaya fraccionando, pues se va a abrir. Vean, por ejemplo, la parte de dentro de las consideraciones de toda esta masacre de los árboles, porque finalmente pues se tiene que hacer, pues tienes que considerar lo que son las góndolas. En este caso consideramos excavadoras, pero puede ser una retroexcavadora cuando las cosas son mucho menores, y camiones. Pero vean, pues prácticamente todos estos árboles se tienen que considerar, hay que sacar permisos de ecología, hay que llevar todo. Aquí tenemos hasta un payloader haciendo el apoyo de toda esta parte que obviamente se tiene proyectado construir. Entonces es necesario que observes todo eso que te tienes que llevar. Y en el caso de aquí, pues te encuentras un árbol de chicle, pues no te la acabas. Aquí en la Riviera Maya está muy protegido. Entonces es importante revisar todas esas cuestiones en el proyecto cuando es despalme, sobre todo en áreas muy densamente de mucha vegetación. Y bueno, al cabo de varios días pues ya podemos ver que ya está la mayoría despalmado, que ya se llevaron todos los árboles. Y estos son trabajos que duran mucho tiempo, no es cuestión de 1, 2, 3 días, pueden pasar muchos días. Aquí en este caso se tuvo 3 metros de desnivel, y pues pueden observar que ya la mayoría de la vegetación alrededor, vean todo lo que es de selva. Pero regresando aquí a lo que es la obra, pues vean que ya la mayoría ya se ha removido. Aún así hay que quitar toda la parte del terreno malo, que es tierra negra, que esa no nos sirve para la construcción. Y pues obviamente le están depositando en góndolas. Poco a poco se ha ido también atacando la parte de atrás. Ahí tenemos el rodillo, que ya después es importante que el terreno natural, ya la capa donde ya encontramos el horizonte, ya pueda pues obviamente ser compactada. Pero toda esta parte también se tiene que atacar, todo lo que va a ser la parte de esto que será un centro comercial, pues es importante que se ataque y se vaya a la par, teniendo varias cuadrillas. Y bueno, pues también checa qué tipo de equipos. De los más grandes pues son las góndolas, que es la que estamos viendo aquí, donde descargan todas estas excavadoras. Y es un trabajo que no solo se hace con una excavadora. Aquí vemos 3 excavadoras que están pues prácticamente atacando todo el terreno, quitando, detallando, arreglando, moviendo. En este caso pues falta una, pero sí es importante que se tome en cuenta que no es un trabajo sencillo, es una obra grande. Cuando vas a hacer una cosa, pues lo puedes hacer hasta con un rodillo, una bailarina, etcétera, en tu casa. Caso muy diferente aquí, en donde nada más se utilizaron 2 retroexcavadoras para terminar esta obra. Otro caso también muy común aquí, al menos en Quintana Roo, es este tipo de zanjadoras. Les digo, es por el mismo tema de los suelos rocosos, que también aquí por velocidad pues utilizan este tipo de zanjadoras, que es como si fuera una sierra gigante. Van abriendo poco a poco el camino y van escarbando, y prácticamente es un discote. Estas son unas verdaderas bellezas cuando se trata de hacer zanjas, por ejemplo, para la colocación de instalaciones, etcétera, drenajes, ya cuando está
un terreno compactado, y es algo que también se debe de saber, ¿no? O cuando se tienen terrenos muy rocosos, que llega a ser aquí en Quintana Roo te llegas a encontrar partes muy rocosas, y bueno, pues con este tipo de elementos puedes abrir hasta cierto punto. Hay unos inclusive mucho más grandes que vamos a ver más adelante. Y bueno, pues aquí ya vemos como mucha de la parte pues ya se fue. El terreno natural, pues aquí se estamos aprovechando con una motoconformadora, pues para que vaya rasurando. Igual puedes meter una retroexcavadora ya después del trabajo, y hay que ir compactando. Vean cómo ya se van dando varias capas, y obviamente hay que tener la pipa ahí a un lado, pues para que te vaya humedeciendo, porque muchas veces pues sin la debida humedad que se necesita pues no va a funcionar esto. Y bueno, la ayuda de las motoconformadoras pues es tremenda. Vean cómo prácticamente puede ir llegando los camiones o las góndolas y van tirando en el terreno, y la motoconformadora prácticamente lo que hace es ir esparciendo y dando nivel a toda la terracería. Aquí en el caso de la península de Yucatán pues se le llama Sashkab, pero en realidad lo que se está haciendo pues es tepetate o cualquier otro material que te indique tu ingeniero que utilizas en tu región, ya que mucha gente, es lo que les digo, o sea, los ingenieros van variando el lugar, los conocimientos, también los materiales, y aquí no estamos restringiéndole el uso a los ingenieros. Yo no sé por qué se imaginan eso, sino al contrario. Es más, me sorprende que en este canal no digan: ay, Arqui, yo quiero apoyar ahí con una plática en Skype y yo doy mis puntos de vista en base a mi región. Entonces, pues es muy interesante, ¿no? Como aquí prácticamente la motoconformadora va llevando todo. Hay que aclarar que también pues este tipo de trabajos pues llega a ser, si bien se puede cobrar muy bien porque son muchos metros, y de hecho las máquinas dan bastante rendimiento. Es ahí donde muchos constructores dicen: ay caray, pues ya voy a comprar pura maquinaria. También es algo tedioso realmente el trabajo de la maquinaria de las terracerías, por eso me resistí un poco a sacar videos de este tipo, pero sobre todo en extensiones muy grandes como estas, pues porque prácticamente es una belleza cuando te toca este tipo de trabajo, pero le falta la parte creativa, y a mucha gente por eso también tienden a cobrarlos baratos, o muchas personas, porque no le ven un grado de especialización. Si bien todas las ingenierías puedes ir a un departamento en donde te las calculen, pues sí hay que tener cuidado, pero no porque sea aburrido pues no descuides este tipo de trabajos. Y es importante que cheques la humedad de lo que estás, del tepetate que estás recibiendo, del Sashkab, por ejemplo. También que cheques que aquí por ejemplo está negro, y checa siempre el material que tú estás recibiendo, que tú lo agarras y es una bola, se compacta. Entonces, si se puede hacer eso, quiere decir que te funciona para trabajar. Si tú lo puedes, si tiene humedad, entonces siempre checa la humedad en cada viaje que te estén sirviendo, y que lo vayan humectando con lo que es la retroexcavadora, que vayas haciendo un batido, ¿no? Y aquí ya vemos diferentes capas, inclusive con piedra, en donde pues obviamente hay que estar acatando continuamente pues las indicaciones de las ingenierías que te proporcionan los ingenieros, así como pues también checar que estén todas las áreas bien revisadas, que estén bien compactas. Y eso es muy fácil. Al final se hará una prueba Proctor, que ya después hablaremos en otro video. Una de las formas más sencillas, pues ir checando con una varilla y que esta no se marque en el piso, dejarla caer a gravedad. Obviamente esto no quita la prueba Proctor, pero te puede ayudar a ir revisando pues y supervisando todas las partes. Aquí, mientras no entre la varilla, bien, pues puedes ir checando que está bien compactado. Esa es una de las muchas interrogantes que cuando recién egresado pues puede llegar a suceder, ¿no? Otro de los detalles que también me preguntan, sobre todo en los presupuestos o gente que me ha mandado a hacer planos, es por ejemplo las terracerías. Aquí vemos una escuela y la cimentación ya debe de estar, o sea, se pone la terracería y sobre de esta se excava para hacer la cimentación. Esto va dado en base a que la compactación de la terracería pues obviamente es mucho más, ya está más rígido, vaya. Entonces cuando tú tienes una terracería, tú ya abres y ya está compactado, pues es mucho más difícil que se derrumbe. Y también es importante pues para que todo vaya sobre esta misma terracería. Aquí lo vemos por ejemplo en las zapatas, aquí que vemos todo el armado para las cisternas, las contratraves y los demás elementos que van en este edificio. Entonces es importante checar
pues obviamente la calidad de la terracería, para después posteriormente colocar todos los elementos estructurales que van a ir sobre esta. Y bueno, pues aquí vemos un detalle de todas las capas que se tienen, la carpeta asfáltica, la base granular, base subrasante, etcétera. Ahorita no quiero andar mucho en ese tema, pero sí vemos que son varias capas, estas pueden ir de 20 centímetros y bueno, pues algunas ya en rangos menores, pero lo que quiero es que se note esto que se le llama pateo, que a veces se le deja de 1 metro, y es que cuando se cuantifica, no nada más se cuantifica y se ubica así como si fuera un cubo, ¿no? Sino que hay que contabilizar también esta etapa de más que se va, y es lo que vamos a ver en el video. Vean cómo la parte del pateo es importante, ¿no? Y bueno, pues aquí queda demostrado, vean toda la selva que hay, todavía hay que hacer un trabajo enorme de terracería, es bastante, pues vemos tierra en todos lados. Aquí hay que estar checando los volúmenes y muchas veces para relleno se utilizan este tipo de detalles, pero hay que estar abriendo sobre la misma terracería. Vean el pateo sobre las plataformas que existen, ahí prácticamente no hay que meter que subrasantes, filtros, pero vean por ejemplo las calles, toda la piedra y toda la maquinaria que se lleva, no vemos inclusive cuando son volúmenes grandes lo que son las patas de cabra, que son diferentes maquinarias que ya hemos visto en otros videos, excavadoras y obviamente las pipas para ir humectando todo lo que es la parte de acá. Inclusive al ser un desarrollo muy grande, pues lleva bancos de sashcab, que aquí se le llama así al tepetate. Es otro material, o sea, microscópicamente desconozco si tengan alguna diferencia, pero así es. Pues bueno, constructores, espero que les haya servido el video para que den una idea de todo lo que se pueden hacer con las terracerías, para qué sirven, cómo funcionan. Aquellos que ven estos videos por entretenimiento o algún estilo, pues es importante que se tome en cuenta este trabajo y todas las partidas que les he comentado al momento de trabajar en suelos que no son muy benéficos. En la parte de Querétaro, por ejemplo, encontramos este tipo de suelos de arcillas expansivas, y en otras partes, en donde entrar al contacto con el agua, pues llegan a expandirse y llegan a dañar las estructuras, etcétera, todo dependiendo de un análisis de mecánica de suelos, que también tenemos un video de eso. Por mi parte es todo, muchas gracias por sus likes, sus comentarios. Si desean apoyar al canal, abajo les dejo las ligas de Patreon, y si quieren algún plano para sus casas, etcétera, pues también abajo tienen mi correo. Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo, y pues denle a la campanita para estar al pendiente de nuestros videos. Hasta luego.